Corea del Norte, u oficialmente la República Popular Democrática de Corea, es un país ubicado al este de Asia, constituyendo la mitad norte de la península de Corea y compartiendo fronteras con China y Rusia por el norte y con Corea del Sur por el sur. Por su parte al este, Corea del Norte está separada de Japón por el Mar de Japón y por el oeste está separada de China por el Mar Amarillo. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es una frontera en disputa, ya que ambos países reclaman la totalidad de la península de Corea. Corea fue anexionada en 1910 por el Imperio de Japón y ya posterior a la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos, siendo ocupado el norte por la Unión Soviética y el sur por los Estados Unidos. Hubieron intentos de reunificación pero fracasaron, y ya en la década de los 70 la economía de Corea del Sur comenzó a crecer mientras que la de Corea del Norte se estancó, siendo aún más afectados con la caída de la Unión Soviética y con la hambruna de la década de los 90. Actualmente Corea del Norte se considera políticamente una dictadura totalitaria con un culto integral a la personalidad en torno a la familia Kim, y los medios de producción en el país son propiedad del Estado a través de empresas estatales y granjas colectivizadas. El país está fuertemente militarizado, posee armas nucleares y su ejército está entre los 5 más grandes del mundo. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este peculiar país que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre Corea se deriva del nombre Goryeo. Este nombre fue utilizado por primera vez por el antiguo reino de Goguryeo, que fue una de las grandes potencias en el este de Asia durante su época, y ya luego el reino de Goryeo sucedió a Goguryeo y así heredó el nombre. Ya la ortografía moderna de Corea apareció por primera vez a finales del siglo XVII en los escritos de viaje de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y ya luego de la división de la península de Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, ambos países usaron diferentes términos para referirse a Corea. Chosun se le dice en Corea del Norte y Hangul en Corea del Sur, y los coreanos étnicos que viven en China y Japón usan el término Chosun para referirse a Corea. La antigua dinastía coreana de Goguryeo fue fundada en el siglo I a.C. y duró casi 700 años. Muchas de las tumbas con murales registradas como Patrimonio de la Humanidad se encuentran alrededor de Pyongyang, en Corea del Norte. El sitio está cubierto de murales. La imagen detrás del pilar rojo corresponde a la de una cocina. El mural da una idea de cómo vivía este pueblo. Los habitantes del reino de Goguryeo creían en la inmortalidad del alma y querían que su vida continuara después de la muerte de la misma manera que antes. Esto explica por qué tantos detalles de la vida cotidiana aparecen ilustrados en las tumbas. Este es un castillo dejado por la dinastía Goguryeo. Ellos pelearon constantemente contra los ataques chinos y reinaron sobre el noreste de Asia. El pueblo de Goguryeo fue capaz de crear una cultura propia. Goguryeo cayó luego de un ataque por las fuerzas aliadas de Tang y Shilla en el siglo VII. Sin embargo, a través de estas imágenes podemos aprender sobre esta cultura e imaginar hoy en día cómo era la vida de este pueblo. Número 2. Hablar de la historia de Corea y de Corea del Norte es diferente, pues la historia de Corea del Norte comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando luego de la rendición de Japón la península de Corea fue dividida. El norte de esta fue ocupado por la Unión Soviética y el sur por los Estados Unidos, pues el Imperio japonés había gobernado este territorio entre 1910 y 1945. Posterior a esta división se trataron de hacer negociaciones para una reunificación, pero estas fracasaron, por lo que el general soviético Terent Istikov recomendó el establecimiento de la Autoridad Civil Soviética en octubre de 1945 y apoyó a Kim Il-sung como presidente del Comité Popular Provisional para Corea del Norte. Así las cosas, para septiembre de 1948 se estableció la República Popular Democrática de Corea, convirtiéndose Istikov en el primer embajador soviético de este nuevo país, mientras que Kim Il-sung se convirtió en primer ministro. Había sospechas de que Corea del Sur planeaba invadir el norte, así que tanto embajador como primer ministro presionaron a Stalin para que apoyara una guerra rápida contra Corea del Sur, que finalmente terminó con el estallido de la Guerra de Corea.
Así las cosas, el ejército de Corea del Norte invadió el sur el 25 de junio de 1950. Esto inmediatamente ocasionó el establecimiento del Comando de las Naciones Unidas, que fue la fuerza militar multinacional establecida para apoyar a Corea del Sur durante y después de la Guerra de Corea. Este comando, dirigido por los Estados Unidos, intervino para defender el sur y avanzó rápidamente hacia Corea del Norte, pero a medida que se acercaban a la frontera con China, las fuerzas chinas intervinieron a favor de Corea del Norte, cambiando así nuevamente el equilibrio de la guerra. La lucha terminó finalmente el 27 de julio de 1953 con un armisticio que restauró aproximadamente los límites originales entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero no se firmó tratado de paz y Corea del Norte se considera que fue el país más devastado por esta guerra. Casi todos los edificios importantes del país fueron destruidos y en la actualidad una zona desmilitarizada fuertemente custodiada aún divide la península, y en Corea del Sur aún persiste un sentimiento anticomunista y Estados Unidos aún tiene una fuerte presencia militar en el sur. Ya las décadas posteriores a la guerra vieron un cambio ideológico en Corea del Norte, ya que Kim Il-sung buscaba consolidar su poder. Este resistió con éxito los esfuerzos que hicieron la Unión Soviética y China para deponerlo, y por algunos críticos se considera que esta resistencia fue un ejemplo de Corea del Norte demostrando su independencia política, y otros consideran que esta independencia se confirmó en 1958 cuando las tropas chinas finalmente se retiraron de Corea del Norte. No obstante, Corea del Norte se mantuvo estrechamente alineado con la Unión Soviética y China durante la Guerra Fría. Por otro lado, se considera a la industria como el sector más favorecido de Corea del Norte, por lo que hasta la década de 1960 su crecimiento fue mayor que el de Corea del Sur, pero ya para la década de 1980 la economía había comenzado a estancarse, colapsando casi por completo luego de la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando dejaron de recibir la ayuda de estos, y la relativa paz entre el norte y el sur posterior al armisticio fue interrumpida por escaramuzas fronterizas, secuestros de celebridades e intentos de asesinato, y ya para 1971 comenzaron a realizarse contactos secretos de alto nivel que culminaron con la Declaración Conjunta Norte-Sur del 4 de julio de 1972, la cual estableció principios de trabajo hacia la reunificación pacífica, pero lamentablemente estos esfuerzos fracasaron porque en 1973 Corea del Sur declaró su preferencia de que las dos Coreas buscaran membresías separadas en organizaciones internacionales. Ya para el año 1992, cuando la salud de Kim Il-sung comenzó a deteriorarse, Kim Jong-il comenzó a asumir lentamente varias tareas estatales, y para 1994 Kim Il-sung murió y Kim Jong-il declaró un periodo de duelo nacional de 3 años antes de anunciar oficialmente su posición como nuevo líder. Este mismo año, Corea del Norte acordó con los Estados Unidos detener el desarrollo de armas nucleares y Kim Jong-il instituyó una política llamada Songun o los militares primero. Ya el entorno internacional cambió una vez que George Bush se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Este incluyó a Corea del Norte en lo que él denominó el eje del mal en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2002, y esto ocasionó que Corea del Norte redoblara sus esfuerzos por adquirir armas nucleares. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos Barack Obama adoptó una política de paciencia estratégica, resistiendo a hacer tratos con Corea del Norte, y en 2010 las tensiones entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos aumentaron debido al hundimiento del buque de guerra surcoreano Cheonan y al bombardeo de la isla de Jeonpyeong por parte de Corea del Norte. En 2011, el líder de la nación Kim Jong-il murió de un infarto, siendo sucedido por su hijo Kim Jong-un, quien continuó con el desarrollo de armas nucleares en el país. Y en 2017, tras la ascensión de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, aumentaron las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, que solo disminuyeron hacia 2018 cuando se llevaron a cabo una serie de cumbres entre Kim Jong-un, el presidente de Corea del Sur, y el presidente Trump. Y finalmente, para enero del 2021, Kim Jong-un fue elegido formalmente como secretario general en el 8º Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea. Y en septiembre del 2020, en Corea del Norte se aprobó una ley que declaraba al país un estado nuclear. Corea del Norte aprobó una ley que autoriza el lanzamiento de ataques nucleares preventivos, según indicaron los medios estatales el viernes, mientras los norcoreanos de Pyongyang celebran el 74º aniversario de la fundación, visitando las estatuas de Kim Il-sung y Kim Jong-il.
El anuncio se produce en medio de crecientes tensiones en la península de Corea, donde Pyongyang realizó una inédita serie de pruebas armamentísticas este año y acusó a Seúl del brote de COVID-19 en su territorio. El texto promulgado permite al norte lanzar un ataque nuclear preventivo automáticamente y destruir inmediatamente a las fuerzas hostiles si una fuerza extranjera plantea una amenaza inminente sobre Pyongyang, así lo indicó la agencia oficial de prensa. En julio, Kim Jong-un aseguró que el país estaba preparado para movilizar sus capacidades nucleares en una eventual guerra contra Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte ha desplegado una serie récord de ensayos militares desde enero, incluyendo el primer misil balístico intercontinental a pleno alcance desde 2017. Número 3. Pyongyang es la capital y ciudad más grande de Corea del Norte. En este país es conocida esta ciudad como la capital de la revolución y se ubica en la parte centro-occidental de Corea del Norte en el río Taedong. Y según datos del 2019, la población de la ciudad es de casi 3.061.000 habitantes. Pyongyang es una ciudad administrada directamente con un estatus igual al de las provincias de Corea del Norte y es una de las ciudades más antiguas de Corea en general, siendo en su momento capital de los antiguos reinos coreanos de Gojoseon y Goguryeo, y además sirvió como capital secundaria de Goryeo. Gran parte de Pyongyang fue destruida durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, luego fue revivida bajo el dominio japonés convirtiéndose en un centro industrial y tras el establecimiento de Corea del Norte en 1948, Pyongyang se convirtió en su capital de facto, pero lamentablemente la ciudad fue nuevamente devastada durante la Guerra de Corea, aunque luego de la guerra fue nuevamente reconstruida con la ayuda soviética. En la actualidad, Pyongyang es el centro político, industrial y de transporte de Corea del Norte, es el hogar de las principales instituciones gubernamentales, así como del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. A principios del siglo XX, Pyongyang llegó a ser conocida entre los misioneros como la Jerusalén del Este, debido a su estatus histórico como bastión del cristianismo, especialmente durante el renacimiento de Pyongyang de 1907. Esta ciudad tiene un clima continental húmedo, con veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos y secos. La temperatura baja suele estar por debajo del punto de congelación entre noviembre y principios de marzo, y el invierno suele ser mucho más seco que el verano, con una media de nieve que cae durante 37 días, y ya la transición del invierno frío y seco al verano cálido y húmedo ocurre bastante rápido entre abril y principios de mayo. Los meses más calurosos van de junio a septiembre, con temperaturas promedio de entre 21 y 25 grados centígrados. Pyongyang se divide en 20 distritos. La ciudad posterior a la Guerra de Corea fue reconstruida de acuerdo con la visión de Kim Il-sung y el resultado fue una ciudad con amplios bulevares arbolados y edificios públicos con jardines en terrazas, mosaicos y techos decorados. Podría ser una mezcla entre arquitectura siberiana y diseño tradicional coreano. La ciudad cuenta con muchas atracciones turísticas, muchas son únicas, como por ejemplo restos de iconografía comunista y arquitectura monumentalista y brutalista. Sin embargo, los turistas en Pyongyang no pueden moverse libremente y las autoridades controlan a qué lugares de interés pueden acceder los visitantes. Tal vez algunos de los mejores sitios de interés podrían ser el Arco del Triunfo, el lugar de nacimiento de Kim Il-sung, el Zoológico Central de Corea o el Arco de la Reunificación. Además, la ciudad cuenta con muchos restaurantes de alta calidad y una activa vida nocturna con restaurantes nocturnos y karaokes. Asimismo, Pyongyang es el centro industrial de Corea del Norte, siendo la ingeniería mecánica la principal industria. Número 4.
Corea del Norte se encuentra en el este de Asia, en la mitad norte de la península de Corea. El terreno de este país se compone principalmente de colinas y montañas separadas por valles estrechos y profundos. Se estima que la superficie de Corea del Norte es de 120.538 kilómetros cuadrados y tiene límites terrestres de casi 1.672 kilómetros, siendo su frontera más larga con China, y su litoral equivale a aproximadamente un tercio del total de la península de Corea. Asimismo, el gobierno de este país reclama una zona económica exclusiva a 200 millas náuticas de la costa. Los primeros visitantes europeos a Corea comentaron que el país se parecía a un mar en un fuerte vendaval debido a las muchas cadenas montañosas sucesivas que atraviesan la península. Se estima que alrededor del 80% de la superficie terrestre de Corea del Norte está compuesta por montañas y tierras altas, pues todas las montañas en esta península con elevaciones de 2.000 metros sobre el nivel del mar o más se ubican en Corea del Norte, pero la gran mayoría de la población vive en las llanuras y tierras bajas. La montaña Paektu es el punto más alto de Corea del Norte y la cordillera Hamgyong, ubicada en el extremo noreste de la península, tiene muchos picos altos, y el monte Kumgang en la cordillera Taeba, que se extiende hasta Corea del Sur, es famosa por su belleza escénica. Por su parte, las llanuras en Corea del Norte en su mayor parte son pequeñas. Las más extensas son las llanuras de Pyongyang y Changjong, cada una de las cuales cubre 500 kilómetros cuadrados. Por otro lado, las cadenas montañosas en las partes norte y este de Corea del Norte forman la cuenca hidrográfica de la mayoría de sus ríos, que corren en dirección oeste y desembocan en el Mar Amarillo y la Bahía de Corea, siendo el más largo de los ríos el río Amno, mientras que uno de los pocos ríos que desembocan en el Mar de Japón es el río Tuman, el cual a su vez es el segundo más largo de Corea del Norte, y el tercero más largo es el río Taedong, el cual atraviesa Pyongyang. Por su parte, los lagos en Corea del Norte tienden a ser pequeños debido a la falta de actividad glacial, y diferente a Japón o ciertas zonas de China, Corea del Norte experimenta pocos terremotos severos y el país tiene una serie de balnearios naturales y aguas termales. Si se habla del clima, Corea del Norte tiene una combinación de clima continental y clima oceánico con 4 estaciones distintas. En el verano hay una corta temporada de lluvias llamada Chanma, mientras que los inviernos traen un frío intenso y un clima despejado intercalados con tormentas de nieve como resultado de los vientos del norte y noroeste que soplan desde Siberia. En enero las temperaturas promedio en Pyongyang oscilan entre -3 y -13 grados centígrados, y el invierno puede ser particularmente duro en las regiones montañosas del norte. Por su parte, el verano tiende a ser corto, caluroso, húmedo y lluvioso, y la primavera y el otoño se consideran estaciones de transición marcadas por temperaturas suaves y vientos variables. Por ejemplo, en agosto la temperatura en Pyongyang oscila entre 20 y 29 grados centígrados, y en promedio aproximadamente el 60% de todas las precipitaciones ocurren en este país de junio a septiembre. En Corea del Norte, los peligros naturales incluyen sequías a fines de la primavera, que a menudo son seguidas por inundaciones severas, y los tifones afectan a la península en promedio al menos una vez cada verano o principios de otoño. Y como en la mayor parte del mundo, el cambio climático en Corea del Norte es un problema especialmente apremiante, ya que el país es bastante vulnerable a los efectos de este debido a su débil seguridad alimentaria. En el pasado, Corea del Norte padeció una hambruna generalizada, y la baja producción de alimentos en 2017 y 2018 provocó la desnutrición de aproximadamente 10,3 millones de personas. Se cree que los impactos del cambio climático en Corea del Norte podrían llegar a socavar el régimen del gobierno actual. Asimismo, se han hecho estudios que indican que la temperatura promedio de Corea del Norte aumentó 1,9 grados centígrados entre 1918 y el 2000, y se estima que las emisiones de dióxido de carbono de Corea del Norte en 2020 fueron de aproximadamente 38,7 millones de toneladas métricas de CO2. Esto en gran medida se debe a la dependencia que tiene este país del carbón para producir energía. En términos medioambientales, el entorno de Corea del Norte es diverso, abarca ecosistemas alpinos, forestales, agrícolas, de agua dulce y marinos. En los últimos años se habla que el medio ambiente de este país se encuentra en un estado de crisis, ya que el cultivo, la tala y los desastres naturales están ejerciendo gran presión sobre los bosques de Corea del Norte. La acelerada deforestación ha provocado erosión, agotamiento del suelo y mayor riesgo de inundaciones. Debido a esto, el gobierno ha estado adoptando una política de restauración forestal
forestal. Y finalmente, en términos de biodiversidad, en 2013 se informó que las especies de animales y plantas en Corea del Norte eran abundantes. Sin embargo, en 2013 una delegación de científicos visitantes de este país informó una gran devastación ambiental, describieron la ausencia de vida silvestre e indicaron que el paisaje en este país estaba básicamente muerto. Los mensajes de alarma llegan desde dentro y fuera de Corea del Norte. La hambruna que se está viviendo ahora mismo en Norcorea está siendo denominada como la peor en décadas. Desertores norcoreanos en Corea del Sur han confirmado esto, mencionando que sus familias en el norte están pasando hambre. Y se sigue temiendo que aún con la llegada de los próximos inviernos, los más vulnerables mueran de inanición. Pero, ¿cómo llegó Corea del Norte a esta situación? De acuerdo con la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, la economía norcoreana permanece prácticamente aislada de la economía global. Esto debido a que el comercio internacional y las inversiones son controladas estrictamente por el gobierno. El gobierno, con la finalidad de mantenerse aislado, aplica sanciones en el comercio internacional que restringen los flujos comerciales y solo se permite un acceso limitado a la participación extranjera mediante las zonas económicas especiales. Se calcula que tan solo en la última década, más del 90% de sus intercambios comerciales se dieron solamente con un país, con China. Corea del Norte ha sufrido siempre problemas de escasez de comida, pero la pandemia ha empeorado la situación. Su líder, Kim Jong-un, ha comparado la crisis actual con la llamada Ardua Marcha de 1990, el peor desastre en la historia del país, a pesar de que hay algunas señales para la esperanza. Por ejemplo, la reapertura de la frontera con China parece cercana y sería un posible bálsamo para calmar la hambruna incipiente que ahora enfrenta el pueblo coreano. La cosecha del año 2022 era crucial, pero una terrible serie de tifones destruyó los cultivos. Por eso, para asegurar el mayor éxito posible de este año 2023, que recién comienza, decenas de miles de personas han sido enviadas a los campos a ayudar en las tareas de recolección de arroz y maíz, entre ellos muchos militares. Según algunas informaciones, Kim Jong-un ha ordenado que se asegure cada grano de arroz y que todos ayuden a la cosecha, lo cual deja ver que esta vez el dictador Kim Jong-un parece dispuesto a admitir la gravedad de la situación. Casi un cuarto de la población del país no tiene acceso a la alimentación adecuada. La escasez de alimentos afecta sobre todo a las mujeres, niños y ancianos e impacta negativamente sobre su salud. La situación es crítica. Número 5. Al 2021 se estima que la población de Corea del Norte es de casi 26 millones de habitantes. Los datos demográficos en este país se determinan a través de censos nacionales y estimaciones internacionales. Por su parte, la densidad de población al 2008 fue estimada en 199,5 habitantes por kilómetro cuadrado, una esperanza de vida de casi 70 años y una edad mediana de la población de 32,9 años, estando la mayoría de la población en el rango de edad de entre 15 y 64 años. Y desde inicios de la década de 1990 la tasa de natalidad se ha mantenido bastante estable con un promedio de 2 hijos por mujer. En cuestión de grupos étnicos, Corea del Norte es un país racialmente homogéneo. Su población es casi enteramente coreana, aunque contiene una pequeña comunidad china y algunos japoneses étnicos. Si se habla de la salud, Corea del Norte se considera un país de bajos ingresos, pero la estructura de las causas de muerte en este país son diferentes a la de otros países de bajos ingresos. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer representaron el 84% del total de muertes en este país en 2016, mientras que las muertes por enfermedades transmisibles solo ascendieron al 9,5% del total de muertes. Por su parte, los mayores factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en Corea del Norte incluyen las altas tasas de urbanización, una sociedad que envejece y altas tasas de consumo de tabaco y alcohol entre los hombres. Y según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2003, el 100% de la población de Corea del Norte tiene acceso a agua y saneamiento. Asimismo, Corea del Norte tiene el mayor número de médicos
económicos per cápita entre los países de bajos ingresos, incluso es superior a la de Corea del Sur y además existe un sistema de seguro universal gratuito, aunque según la OMS el gasto per cápita en salud en Corea del Norte es uno de los más bajos del mundo. En este país se enfatiza la medicina preventiva a través del ejercicio físico, el deporte y la fumigación rutinaria contra enfermedades. Si se habla del idioma, el coreano es el idioma oficial de Corea del Norte, compartiendo así el mismo idioma que sus vecinos del sur. 자연재해복구전선에서 우리 인민군 장병들이 발휘한 애국적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이는 대할 수 없는 것들입니다. Aunque existen algunas diferencias dialécticas dentro de ambas Coreas. 안녕하십니까. 병사의 고향 소식 시간입니다. 안녕하십니까. 동무들이 즐겨 기다리는 병사의 고향 소식 시간입니다. Por su parte, el lenguaje escrito usa solo el alfabeto fonético conocido en Corea del Norte como Chosunggul, siendo este el sistema de escritura oficial moderno para el idioma coreano. Continuando con la religión, oficialmente Corea del Norte es un estado ateo, aunque la constitución garantiza la libertad de religión, pero con el principio de que la religión no puede utilizarse como pretexto para dañar al estado, introducir fuerzas extranjeras o dañar el orden social existente. Y pese a que la constitución protege el derecho de libertad religiosa y a participar en ceremonias religiosas, según Human Rights Watch, la práctica religiosa está restringida en este país y la misión Puertas Abiertas, un grupo protestante con sede en los Estados Unidos, afirma que la persecución más severa de cristianos en el mundo ocurre en Corea del Norte, aunque no hay estadísticas oficiales conocidas de religiones en este país. Asimismo, se dice que religiones como el budismo y el confucianismo todavía influyen en la espiritualidad de la población, mientras que el chondoísmo es reconocido y favorecido por el gobierno, siendo visto como una forma indígena de religión revolucionaria. Pese a todo esto, también se afirma que las actividades religiosas autónomas ahora son casi inexistentes. Se dice que hay grupos religiosos patrocinados por el gobierno que existen solo para proporcionar la ilusión de libertad religiosa. Siguiendo con la educación, esta en Corea del Norte es escolarización universal y financiada por el gobierno. Se estima que la tasa de alfabetización nacional para ciudadanos de 15 años o más es del 100%. En Corea del Norte los estudiantes inician con un año de jardín de infante, luego siguen con 4 años de educación primaria, posteriormente 6 años de educación secundaria y si lo desean luego van a la universidad. Se considera como principales deficiencias en la educación de Corea del Norte la fuerte presencia de materias ideológicas y los desequilibrios en el plan de estudios. Se dice que en Corea del Norte se enfatiza mucho el estudio de las ciencias naturales mientras que se descuidan las ciencias sociales. En el país la heurística se aplica activamente para desarrollar la independencia y la creatividad de los estudiantes en todo el sistema. Asimismo, el estudio del ruso y el inglés se hizo obligatorio en las escuelas medias superiores en 1978. Y en Corea del Norte se proporciona la denominada educación social, la cual incluye actividades extracurriculares, vida familiar y la variedad de relaciones humanas en la sociedad norcoreana. Se dice que el objetivo de este tipo de educación es proporcionar un entorno cuidadosamente controlado en el que los niños estén aislados de influencias no planificadas y que aprendan la naturaleza de la vida colectiva y organizativa en Corea del Norte. Y finalmente la Universidad Kim Il-sung, fundada en octubre de 1946, es la única institución integral de educación superior del país que ofrece títulos de licenciatura, maestría y doctorado. Se dice que pasar a esta universidad es difícil, solo se termina admitiendo 1 de cada 6 estudiantes solicitantes. Por su parte, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang es la única universidad privada del país. Según Open Doors, la organización que rastrea la persecución a los cristianos en toda la tierra, el territorio de esta nación es el lugar del mundo en el que ser cristiano es más difícil. El país está bajo un férreo régimen comunista desde los años 40. El gobierno controla prácticamente todos los aspectos de la vida de sus habitantes, incluyendo sus creencias religiosas. Los cristianos en este país sufren más que en ningún otro lugar en todo el mundo. Un pequeño porcentaje de las comunidades cristianas históricas que existían antes de la Guerra de Corea han sido capaces de ocultar su fe y formar una iglesia clandestina. Los cristianos de ambas categorías se arriesgan a ser arrestados, ser enviados a campos de trabajo o a la muerte. Este es el año número 16 en el que Corea del Norte encabeza la lista mundial de persecución.
Las esperanzas de que Kim Jong-un se mostrase más abierto a reformas se han desvanecido, y es evidente que está aplicando una política de purgas arbitrarias y por momentos impredecibles para afianzar su poder. El cristianismo sigue considerándose como algo occidental y hostil. La mayoría de los padres incluso evita compartirle el evangelio a sus hijos, por temor a que se les escape algo cuando les pregunten acerca de la religión de sus padres. En el país, los cristianos son considerados enemigos del Estado. Se estima que en este país existen alrededor de 300.000 cristianos, de los cuales entre 50.000 y 70.000 podrían estar en campos de trabajo pagando penas relacionadas con su fe. También, varias organizaciones misioneras y humanitarias envían Biblias y proveen apoyo espiritual y material a los cristianos en el país. En el caso de la organización Voz de los Mártires, una de sus estrategias es utilizar globos dirigidos por satélite para proveer literatura cristiana y Biblias a los norcoreanos. Número 6. La cultura contemporánea de Corea del Norte se basa en la cultura tradicional coreana, pero se ha venido desarrollando desde la división de Corea en 1945. La ideología Juche formada por Kim Il-sung afirma la singularidad cultural y la creatividad de Corea, así como la productividad y poder de las masas trabajadoras. En Corea del Norte, los gobiernos y ciudadanos extranjeros, especialmente los de Occidente, son representados negativamente como imperialistas, mientras que los héroes y heroínas revolucionarios son vistos como figuras santas que actúan por los motivos más puros. Quizás los temas más consistentes en la cultura norcoreana son el martirio durante la lucha revolucionaria, la felicidad de la sociedad actual y el genio del líder. Los norcoreanos tienen poca o ninguna exposición a las influencias culturales extranjeras. Cada año se celebra en el país el Festival de Arte de la Amistad de Primavera, el cual se dice está diseñado para mostrar que los pueblos del mundo, como los mismos norcoreanos, aman y respetan al líder del país. Y durante la década de los años 80 y 90, los medios de Corea del Norte alabaron mucho el trabajo realizado por el líder Kim Jong-il por hacer de Corea del Norte un reino del arte, donde se estaba produciendo un renacimiento cultural sin igual en otros países. Asimismo, durante las temporadas de cosecha, los denominados escuadrones de propaganda asiática viajan a los cultivos en las provincias para realizar lecturas de poesía, obras de teatro y entonar canciones para felicitar a los trabajadores por sus éxitos y animarlos a esforzarse más. Se puede concluir que la cultura ha tenido y tiene una tremenda influencia en la vida diaria de las personas en Corea del Norte. En este país, el Estado y el Partido de los Trabajadores de Corea controlan la producción de literatura y arte. Esto lo hacen a través de su Departamento de Propaganda y Agitación y el Departamento de Cultura y Artes del Comité Central del KWP. Por su parte, la Federación General de Sindicatos de Literatura y Artes es el organismo matriz de todas las organizaciones literarias y artísticas. En Corea del Norte, las pinturas, canciones, películas y juegos masivos no solo cuentan la historia de Kim Il-sung como padre de la nación, sino que también brindan orientación sobre cómo comportarse como ciudadanos modelo. Los etnógrafos en este país dedican mucha energía a restaurar y reintroducir formas culturales que tengan el espíritu proletario popular adecuado y que fomenten el desarrollo de la conciencia colectiva. Si se habla de la literatura, la lectura es un pasatiempo popular en Corea del Norte y como el régimen procura difundir la propaganda en forma de texto, los escritores en este país gozan de gran prestigio. Sin embargo, esto a su vez da pie a que las expresiones literarias sean moldeadas y controladas por el Estado. Las directrices de la literatura Juche enfatizan que la literatura debe exaltar al líder del país, por lo cual solo los miembros de la Alianza de Escritores están autorizados a publicar sus obras. La literatura norcoreana se caracteriza casi siempre como realismo socialista y las obras de ficción siempre buscan inculcar una enseñanza en la mente del lector, por lo que casi todas las historias incluyen un personaje ejemplar cuyo comportamiento debería ser emulado. Desde finales de la década de 1970 en Corea del Norte se han promovido 5 grandes obras revolucionarias como prototipos de la literatura del partido. Estas son El santuario de una deidad tutelar, 3 hombres, Una fiesta, Una carta de una hija y Hyolbun. Continuando con el cine, desde la división de Corea, la familia Kim ha producido películas de propaganda basadas en la ideología Juche.
Toda la producción cinematográfica está supervisada por el Partido de los Trabajadores de Corea y generalmente suele hacer propaganda del régimen, aunque en el país también se han producido algunas películas que no son propaganda para exportarlas al resto del mundo. El principal productor de largometrajes de Corea del Norte es Korean Film Studio, pero hay otros. Se considera que los costos de producción en Corea del Norte son muy bajos y la calidad de los animadores se percibe bien. Korean Film Studio ha trabajado en producciones como la serie animada Pocahontas y King Lion Simba. De igual forma se dice que el patriarca de Corea del Norte, Kim Il-sung, igual que Lenin, consideraba el cine como la más importante de todas las artes. Por esto en Corea del Norte se suele usar a menudo las películas como un vehículo para inculcar la ideología del gobierno en la gente, siendo un tema recurrente el sacrificio por la nación. Por ejemplo, la película Destino de un miembro del cuerpo de autodefensa, basada en una novela escrita por Kim Il-sung durante la lucha contra la ocupación japonesa, refleja este tema. En el país se lleva a cabo bianualmente el Festival Internacional de Cine de Pyongyang. Siguiendo con la música, la de Corea del Norte incluye una amplia variedad de intérpretes folclóricos, pop, instrumentales ligeros, políticos y clásicos, y más allá de la música patriótica y política, grupos como el conjunto electrónico Pochon y Moran Bomban interpretan canciones sobre la vida cotidiana en el país y reinterpretaciones modernas de la música folclórica coreana clásica. En Corea del Norte la educación musical se enseña ampliamente en las escuelas y posterior a la partición de la península de Corea, la composición de canciones se canalizó en apoyo al Estado, convirtiéndose finalmente en un estilo de canción patriótica llamada Daenjukayu, cuyas canciones son generalmente cantadas por intérpretes femeninos y masculinos, con bandas o coros acompañantes acompañados por una gran orquesta. La música de Corea del Norte sigue los principios de la ideología Juche y se compone mucha música para películas y series, y las obras del compositor Lee Sang-jung, quien pasó gran parte de su vida en Alemania, son bastante populares en Corea del Norte. Por su parte, las modernas citaras son Jang Heun y el violín de 4 cuerdas o An Heun, son versiones norcoreanas modernizadas de instrumentos musicales tradicionales coreanos. Pasando a la arquitectura, se considera que la forma más distintiva e impresionante de expresión cultural contemporánea en Corea del Norte es la arquitectura y la planificación urbana. En este país, las estructuras principales se dividen arquitectónicamente en 3 categorías: monumentos, edificios que combinan arquitectura tradicional coreana y moderna, y edificios altos de diseño moderno. Por su parte, la carretera de la reunificación, una carretera de 4 carriles que conecta la capital y la zona desmilitarizada, ha sido descrita por algunos medios como una pieza de ingeniería impresionante, y se conserva la esperanza que tras la eventual reunificación de ambas Coreas, la carretera lleve tráfico de ida y vuelta. Continuando con la gastronomía, la cocina coreana en general ha evolucionado a través de siglos de cambios sociales y políticos. Se consideran a los platos de arroz y el kimchi como comidas coreanas básicas. Una comida tradicional en esta península consta tanto de guarniciones como platos principales, y el licor soju es el licor coreano tradicional más conocido. Por su parte, el que se considera el restaurante más famoso de Corea del Norte es el restaurante Okyuruwan, ubicado en Pyongyang. Destaca sobre todo por sus fideos fríos, su sopa de saltamontes, el sinsoyu y los platos de Galápago. Algunos platos de la cocina coreana son compartidos por las 2 Coreas. Sin embargo, la disponibilidad y la calidad de la cocina del norte se ve mucho más afectada por las divisiones de clases sociopolíticas. En Corea del Norte, algunos platos varían en sabor en comparación con las versiones de Corea del Sur, y algunos platos de Corea del Norte son menos picantes y tienen una composición más variada en comparación con las preparaciones de Corea del Sur. Siguiendo con el deporte,
Históricamente la participación de Corea del Norte en eventos deportivos internacionales se ha visto obstaculizada por sus relaciones con Corea del Sur, pues hasta la década de 1990 Corea del Norte solía albergar hasta 14 eventos internacionales cada año. Posteriormente se redujo a solo uno, aunque en los últimos años esto ha venido mejorando. Incluso muchos atletas norcoreanos han usado abiertamente ropa deportiva con logotipos de marcas extranjeras. Corea del Norte tiene buen desempeño en el maratón femenino en competencias internacionales. La medalla de oro obtenida por Jeon Son-ok en 1999 en el maratón femenino del Campeonato Mundial de Atletismo de Sevilla sigue siendo la única medalla de atletismo del país en una competición importante. En el fútbol, la Selección Nacional de Fútbol de Corea del Norte participó en la Copa Mundial de la FIFA celebrada en Inglaterra en 1966, donde derrotó a la selección italiana y perdieron en cuartos de final con Portugal. Posteriormente participaron en el Mundial del 2010, donde perdieron los 3 partidos de la fase de grupos. Asimismo, el país tiene ligas nacionales, tanto para hombres como mujeres, siendo los 3 principales equipos de la liga masculina el Club Deportivo 25 de Abril, el Club Deportivo de Pyongyang y el Club Deportivo Ringyopsu. Por su parte, la selección femenina de fútbol sí ha tenido mayor éxito en el escenario internacional. Las mujeres se han clasificado para la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 1999, la de 2003, la de 2007 y la de 2011, estableciéndose así como uno de los equipos más fuertes de Asia. En el baloncesto, la Selección Nacional de Baloncesto de Corea del Norte representa a la nación en competencias internacionales. Los líderes políticos de Corea del Norte han sido conocidos por su afición al baloncesto. Por ejemplo, la leyenda del baloncesto Michael Jordan fue invitado por el líder Kim Jong-il a Corea del Norte en 2001 y más recientemente en 2013 Dennis Rodman visitó Corea del Norte para ayudar a entrenar la selección nacional después de entablar una amistad con el presidente Kim Jong-un. De igual forma, Corea del Norte ha participado en varios Juegos Olímpicos. Su primera aparición fue en el verano de 1972 en Alemania, 4 años después participaron en Canadá y posteriormente en Rusia, y volvieron a unos Juegos Olímpicos solo hasta 1992 cuando participaron en los de España. Corea del Norte ha ganado medallas en todos los Juegos Olímpicos de verano en los que ha participado, y desde 2013 el líder de la nación Kim Jong-un introdujo una nueva política que permite a los deportistas de éxito recibir apartamentos de lujo en reconocimiento a sus logros. Y finalmente el Festival Arirán, un festival artístico y de gimnasia que suele tener lugar en agosto o septiembre, ha sido reconocido por Guinness World Record como el evento coreográfico más grande del mundo, donde unos 100.000 atletas realizan danzas y gimnasia rítmica, mientras que otros 40.000 participantes crean una gran pantalla animada de fondo. El evento es una representación artística de la historia del país y rinde homenaje a Kim Il-sung y a Kim Jong-il. Continuando con el arte, las artes visuales en Corea del Norte se producen generalmente en la estética del realismo socialista. La pintura norcoreana combina la influencia de la expresión visual soviética y japonesa para infundir una lealtad sentimental al sistema. Todos los artistas en Corea del Norte deben unirse al sindicato de artistas y los mejores entre ellos pueden recibir una licencia oficial para representar a los líderes. Los retratos y esculturas que representan a los 3 líderes que ha tenido la nación se clasifican como obras número 1. La mayoría de los aspectos del arte en este país han sido dominados por Mansudae Art Studio desde su establecimiento en 1959. Esta institución emplea alrededor de 1.000 artistas en lo que probablemente sea la fábrica de arte más grande del mundo, donde se diseñan y producen pinturas, murales, carteles y monumentos. El estudio ha comercializado su actividad y vende sus obras a coleccionistas en una variedad de países, como por ejemplo China, donde tienen gran demanda. Por su parte, Mansudae Overseas Project es una subdivisión de Mansudae Art Studio que lleva a cabo la construcción de monumentos a gran escala para clientes internacionales. Entre algunas de sus obras destacan el monumento al renacimiento africano en Senegal y el Acre de los Héroes en Namibia. Y finalmente, en Corea del Norte, las tumbas de Goguryeo están registradas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hay 63 túmulos funerarios en el grupo de tumbas con murales claros preservados. Se dice que las costumbres funerarias de la cultura Goguryeo han influido en las civilizaciones asiáticas más allá de Corea, incluido Japón. En los últimos 70 años, Corea del Norte se ha caracterizado por buscar la autosuficiencia y por desconfiar de todo aquello que provenga del exterior. Su estrategia de aislamiento no es una práctica nueva.
es más bien una ideología que ha reinado en ese territorio y que se conoce como la doctrina sushi. La palabra no tiene una traducción exacta en español, pero se define como autosuficiencia o autoconfianza. Kim Il-sung, abuelo del actual presidente Kim Jong-un, quien fundó el país y lo gobernó hasta su muerte en 1994, habló por primera vez de la palabra sushi y la impuso como una doctrina de Estado. Para Kim Il-sung, sushi involucraba independencia política, ideológica y económica, autosuficiencia y un sistema de defensa nacional que fuera viable. Esto lo resumía en la frase: ser el maestro de la revolución y la reconstrucción en el propio país. Y más de un siglo después, esa desconfianza aún persiste. El país ha asumido la política sushi como un método médico preventivo. Pero lo cierto es que con su política de anti-COVID, de aislamiento total y sin ninguna vacunación, Corea del Norte lanzó una arriesgada apuesta al todo o nada. Número 7. La economía de Corea del Norte es una economía centralmente planificada y que sigue la ideología Juche. El país tiene un PIB de más de 25 billones de dólares y desde que Kim Jong-un asumió el liderazgo en 2012 en este país ha habido cierta liberalización económica. Corea del Norte se vio obligada a realinear sus relaciones económicas exteriores, incluyendo sus intercambios comerciales con Corea del Sur luego del colapso del bloque del Este. Actualmente China es el mayor socio comercial de Corea del Norte, pero basado en su ideología Juche, los norcoreanos persiguen la autarquía en un entorno de sanciones internacionales. Sin embargo, aunque la economía de este país todavía está dominada por la industria estatal y las granjas colectivas, la inversión extranjera y la autonomía empresarial han aumentado. Inclusive por primera vez en 2021 el sector privado de Corea del Norte superó al sector público. La moneda de Corea del Norte es el won norcoreano y aunque es difícil estimar tanto el PIB como el PIB per cápita de Corea del Norte debido a falta de datos económicos, se cree que el PIB per cápita en este país es de más de $1.300 por año, lo que si se compara con sus vecinos del sur no deja bien posicionado a Corea del Norte, pues este país cuando se dio la separación de las dos Coreas en 1945 albergaba alrededor del 80% de la industria pesada de la península, pero ya a fines de 1979 el ingreso per cápita de Corea del Norte equivalía a solo un tercio del de Corea del Sur. Las causas de esto son complejas, pero se alude que en gran medida este cambio económico se puede ver al porcentaje desproporcionadamente grande que Corea del Norte dedica a las Fuerzas Armadas. Asimismo, desde mediados de la década de los 80, Corea del Norte comenzó a modificar su política de autosuficiencia, abriéndose un poco más al comercio exterior, a la inversión extranjera, al turismo internacional y a la cooperación económica con Corea del Sur. En Corea del Norte, los objetivos generales de política económica son decididos por el Comité Popular Central, pero es tarea del Comité de Planificación del Estado traducir los objetivos generales en planes de desarrollo específicos anuales, a largo plazo y metas cuantitativas para la economía en su conjunto, así como para cada sector industrial y empresa. Se considera que el éxito de un plan económico en Corea del Norte depende de la calidad y detalle de la información recibida, del establecimiento de metas realistas, de la coordinación entre sectores y de su correcta implementación. Corea del Norte afirma que es el único estado del mundo que no recauda impuestos. Estos se abolieron desde 1974, pero lo que sí se promueve es la compra de bonos del gobierno, los cuales son llamados bonos de vida del pueblo, y se dice que comprar bonos es patriótico. Si se habla por sectores e iniciando por la manufactura, en la industria de Corea del Norte también se implementa la economía planificada, por lo cual el gobierno proporciona combustibles y materiales para una fábrica con los cuales ésta fabricará productos y cantidades de acuerdo con los requisitos del gobierno. La estrategia de desarrollo autosuficiente de Corea del Norte asignó la máxima prioridad al desarrollo de la industria pesada con un desarrollo paralelo en la agricultura y la industria ligera. La industria de exportación más exitosa de Corea del Norte es la industria de la confección, pero lamentablemente para los trabajadores se dice que sus salarios son los más bajos del noreste de Asia. Por su parte, en la industria automotriz, la producción de vehículos en este país se establece por objetivos militares, industriales y de construcción, pero la propiedad de automóviles privados por parte de los ciudadanos es baja. Siguiendo con el sector energético,
Este sector se considera que es uno de los cuellos de botella más graves de la economía norcoreana, pues desde la década de 1990 el suministro de petróleo, carbón y electricidad disminuyó constantemente y afectó gravemente a todos los sectores de la economía. En gran medida esta reducción se ha debido a la disminución de importaciones de petróleo de Rusia y China y a las inundaciones y tecnología minera obsoleta que han reducido la producción de carbón. En la actualidad las exportaciones de carbón de Corea del Norte a China representan una parte importante de los ingresos del país. Asimismo, el carbón representa el 70% de la producción de energía primaria y es seguido por la energía hidroeléctrica. Sin embargo, el gobierno actual ha aumentado el énfasis en proyectos de energía renovable, por lo que tiene como objetivo frenar el uso de combustibles fósiles y alcanzar una producción de 5 millones de kilovatios de fuentes renovables para 2044. Y Corea del Norte también se esfuerza por desarrollar su programa nuclear civil, aunque este programa tiene mucha disputa internacional debido a preocupaciones de seguridad. Continuando con la industria de la construcción, este ha sido un sector activo en Corea del Norte. En el país se han llevado a cabo grandes programas de vivienda, construcción de edificios monumentales y hasta represas. En Corea del Norte el Ejército Popular de Corea hace gran parte del trabajo de construcción del país. Pasando al sector bancario, el Banco Central de Corea del Norte, el cual es dependiente del Ministerio de Finanzas, tiene una red de 227 sucursales locales. Se dice que los norcoreanos tienen preferencia por conservar su efectivo en lugar de depositarlo en bancos y también prefieren la moneda extranjera. En el país, al menos 2 agencias de ayuda exterior han establecido esquemas de microcrédito, otorgando así préstamos a agricultores y pequeñas empresas. Y Kim Jong-un desde 2015 ha buscado ampliar y reformar el sector bancario con el fin de ayudar al crecimiento económico, por lo cual se está desarrollando el concepto de bancos comerciales socialistas con el fin de utilizar los fondos inactivos de manera efectiva. Siguiendo con el sector de ventas al por menor, hasta principios de la década del 2000 el sector minorista oficial estaba principalmente controlado por el Estado, por lo que los bienes de consumo eran escasos y de mala calidad, pero ya en 2002 y 2010 se legalizaron progresivamente los mercados privados. En 2012 se inauguró el tercer gran centro comercial del país y para 2017 el Instituto Coreano para la Unificación Nacional estimó que había 440 mercados aprobados por el gobierno que empleaban alrededor de 1,1 millones de personas. Continuando con la agricultura, los escasos recursos agrícolas de Corea del Norte limitan la producción agrícola, pues el clima, el terreno y las condiciones del suelo no son particularmente favorables para la agricultura. Se estima que solo el 17% del territorio del país es cultivable y la mayoría de este es apto para el cultivo de cereales. Y debido a la ideología política de Corea del Norte, la autosuficiencia en la producción de alimentos se considera un objetivo valioso y también se quiere reducir la brecha entre los estándares en la vida urbana y rural, lo que requiere una inversión continua en el sector agrícola. Los ciudadanos de Corea del Norte reciben sus alimentos a través del sistema de distribución pública. Este sistema exige que los agricultores de las regiones agrícolas entreguen una parte de su producción al gobierno y luego este reasigna el excedente a las regiones urbanas que no pueden cultivar sus propios alimentos. Se estima que el 70% de la población recibe alimentos a través de este sistema y Corea del Norte para 2013 llegó a alcanzar su ideal de autosuficiencia en la producción de alimentos. Sin embargo, actualmente la mayoría de los hogares tienen un consumo de alimentos deficiente. Siguiendo con la minería, Corea del Norte tiene reservas sustanciales de mineral de hierro, carbón, piedra caliza y magnesita. Además, se cree que Corea del Norte tiene un tremendo potencial de recursos de metales raros que se han valorado en más de 6 trillones de dólares. Pasando a las tecnologías de la información, Corea del Norte tiene una industria de tecnología de la información en desarrollo. El país tiene un servicio de Wi-Fi llamado Mirai que permite que los dispositivos accedan a la red intranet en Pyongyang. En medios de comunicación, se dice que los medios de Corea del Norte están bajo uno de los controles gubernamentales más estrictos del mundo. La censura en Corea del Norte engloba toda la información que producen los medios. Estos son supervisados por funcionarios del gobierno y se usan estrictamente para reforzar los ideales aprobados por el gobierno, por lo
lo que en Corea del Norte no se puede hablar de libertad de prensa y escuchar transmisiones extranjeras conlleva amenazas. Por su parte, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones controla el uso de la tecnología de las comunicaciones. El país cuenta con un sistema telefónico nacional de fibra óptica adecuado con 1,18 millones de líneas fijas y una cobertura móvil en expansión, mientras que la cobertura celular está disponible con una red 3G operada por Coriolis, pero las llamadas internacionales a través de servicio fijo celular están restringidas y no hay internet móvil disponible. El acceso a internet en sí está limitado a un puñado de usuarios y científicos de élite. En cambio, Corea del Norte tiene un sistema de intranet de plataforma cerrada que es mantenido y monitoreado por el Centro de Computación de Corea. Siguiendo con la ciencia y la tecnología, los esfuerzos de investigación y desarrollo en Corea del Norte se concentran en la Academia Estatal de Ciencias. El gobierno considera que la ciencia y la tecnología están directamente vinculados al desarrollo económico, por lo que a inicios de la década del 2000 se llevó a cabo un plan científico de 5 años que enfatiza las tecnologías de la información, la biotecnología, la nanotecnología, la tecnología marina y la investigación de láser y plasma. Los institutos de Corea del Norte son fuertes en estos campos de investigación, aunque sus ingenieros requieren capacitación adicional y los laboratorios necesitan actualizaciones de equipos. El gobierno, bajo su lema Construyendo una poderosa economía del conocimiento, ha lanzado un proyecto para concentrar la educación, la investigación científica y la producción en una serie de zonas de desarrollo de alta tecnología. De igual forma, se han asignado recursos significativos al Programa Espacial Nacional, que es administrado por la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial. Y aunque el gobierno norcoreano insiste en que su programa espacial tiene fines pacíficos, algunos otros países sostienen que su fin es avanzar en el programa de misiles balísticos de Corea del Norte. En cuestión del comercio exterior, las sanciones internacionales han impedido el comercio exterior de Corea del Norte hasta cierto punto. Muchas de estas sanciones han estado relacionadas con el desarrollo de armas de destrucción masiva por parte de Corea del Norte. En el país, el Grupo de Inversión Internacional Taepon de Corea es la empresa oficial que gestiona las inversiones en el extranjero en Corea del Norte, y sus relaciones comerciales con sus vecinos del sur suelen ser intermitentes. Durante la década del 2000, las relaciones norte-sur mejoraron bajo la política Sunshine, pero desde 2008 el comercio con Corea del Sur disminuyó después de que Lee Myung-bak fuera elegido presidente de Corea del Sur y comenzara a presionar a los del norte por asuntos nucleares. Por su parte, el comercio con China representó para 2011 el 57% de las importaciones de Corea del Norte y el 42% de las exportaciones. En la infraestructura de transporte de Corea del Norte incluye ferrocarriles, carreteras, rutas acuáticas y aéreas, pero el transporte ferroviario es por mucho el más extendido. Se estima que el país tiene unos 5.200 kilómetros de vías férreas que transportan el 80% del tráfico anual de pasajeros y el 86% de la carga, mientras que el transporte por carretera es muy limitado. El país tiene una red de carreteras de más de 25.500 kilómetros, pero se dice que solo 724 kilómetros están pavimentados, y el transporte por vía fluvial y aérea resultan casi insignificantes, siendo el único aeropuerto internacional del país el Aeropuerto Internacional de Pyongyang. Finalmente, pese a todos estos cambios que ha sufrido la economía de este país, Corea del Norte actualmente sigue siendo una economía dirigida donde el Estado posee casi todos los medios de producción y las prioridades de desarrollo son definidas por el gobierno. El país tiene el perfil estructural de un país relativamente industrializado, donde casi la mitad del Producto Interno Bruto es generado por la industria y el desarrollo humano se encuentra en niveles medios. Y pese a las sanciones impuestas a este país, su economía se ha desarrollado dramáticamente en los últimos años, tanto así que según el Instituto Sejong estos cambios han sido asombrosos. La economía norcoreana está fuertemente nacionalizada y la alimentación y la vivienda están ampliamente subvencionadas por el Estado, mientras que la educación y la atención médica son gratuitas, y como ya se dijo, el pago de impuestos se abolió desde 1974. La industria y los servicios emplean más del 60% de la mano de obra de este país, mientras que el turismo ha crecido durante la última década, y el gobierno del país tiene como objetivo aumentar el número de visitantes extranjeros a través de proyectos como la estación de esquí Masicrión. Asimismo, Corea del Norte tiene una serie de zonas económicas especiales y regiones administrativas especiales, donde las empresas extranjeras pueden operar con incentivos fiscales y arancelarios. Por ejemplo, la región industrial de Kaesong es una zona económica especial donde más de 100 empresas surcoreanas emplean a unos 52.000 trabajadores norcoreanos.
norcoreanos. Tenemos que hablar de Corea del Norte. Corea del Norte es un país pobre bajo cualquier estándar. Se calcula que la tasa de pobreza para el país es de alrededor del 60%. El índice global de hambruna lo sitúa en la posición 97 de 121 países de los que se pueden extraer datos. El Programa Mundial de Alimentos dice que más del 40% de la población está desnutrida. Aunque Corea del Norte lleva sin publicar ninguna estadística sobre el tema desde 1965. Y el único dato de su economía lo publica el Banco de Corea del Sur, que es quien estima que en 2021 los del norte tuvieron un Producto Nacional Bruto de unos 32.000 millones de dólares, lo que equivale apenas al 2,2% de Corea del Sur. Pero de esa cantidad, que lo sitúa entre los países más pobres, Corea del Norte se gasta anualmente el 25% en armas convencionales y no convencionales, en su ejército, y por supuesto en su obsesivo programa de armas nucleares. Según Corea del Sur, el vecino habría invertido unos 3.000 millones de dólares en desarrollar su programa nuclear, una cantidad muy pequeña si la comparamos con los 44.000 millones de dólares que se gasta anualmente Estados Unidos en el programa nuclear, pero suficiente para haber acumulado hasta 60 armas con capacidad nuclear. Esto es un logro, si tenemos en cuenta que desde 2006 las sanciones internacionales prohíben al país que pueda comerciar legalmente con nada. Ni carbón, ni minerales, ni combustibles, ni armas, por supuesto. Pero el régimen es capaz de sortear las sanciones y obtener divisas internacionales, como demuestra no solo su gasto militar, sino el elevadísimo tren de vida de Kim Jong-un, quien se permite incluso importar Mercedes blindados, algo que por supuesto tiene prohibido. Y la clave de cómo consigue el régimen recaudar, enviar y distribuir divisas con todos los vectores que hay para seguir con su programa nuclear y con los gastos de Kim estaría en un entramado de actividades delictivas a nivel mundial, dirigidas por una oscura y poco conocida agencia que se llama Oficina 39. Y finalmente, número 8. La política de Corea del Norte se desarrolla en el marco de la filosofía estatal oficial denominada Kim Il-sungismo, que junto con la ideología Juche forma la creencia de que solo a través de la autosuficiencia y un Estado fuerte e independiente se puede lograr el verdadero socialismo. El sistema político de Corea del Norte se basa en el principio de centralización y la Constitución define a Corea del Norte como una dictadura de democracia popular, la cual está bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores de Corea, al que se le otorga supremacía legal sobre otros partidos políticos. Por su parte, el secretario general del Partido de los Trabajadores suele ser el líder supremo, quien a su vez controla el presidio, en el Politburó, el secretariado y la comisión militar central del Partido de los Trabajadores, siendo así el secretario general del partido la persona más poderosa de Corea del Norte. El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte es el partido gobernante en el país, pero también existen otros partidos que juntos conforman el denominado Frente Popular. En Corea del Norte las elecciones ocurren solo en carreras de un solo candidato, donde el candidato es seleccionado de antemano por el Partido de los Trabajadores, y además de los partidos políticos, en Corea del Norte existen más de 100 organizaciones de masas controladas por el Partido de los Trabajadores, por lo que aquellos que no son miembros del partido deben unirse a una de estas organizaciones. Los observadores externos generalmente ven a Corea del Norte como una dictadura totalitaria, donde es evidente particularmente el culto al primer líder de la nación, Kim Il-sung, y su familia, por lo que el gobierno de Corea del Norte ha reemplazado formalmente todas las referencias al marxismo-leninismo en su constitución por el concepto desarrollado localmente de Juche o autosuficiencia. Pese a esto, Corea del Norte sigue viéndose a sí misma como parte de un movimiento de izquierda mundial, por lo que mantiene relaciones con otros partidos de izquierda alrededor del mundo. De igual forma, según la Constitución de Corea del Norte, el país es una república democrática, por lo que la Asamblea Popular Suprema y las asambleas populares provinciales son elegidas por sufragio universal directo y voto secreto. El sufragio en este país está garantizado a todos los ciudadanos mayores de 17 años, aunque para algunos observadores internacionales estas elecciones en Corea del Norte son en realidad un espectáculo, ya que solo hay un candidato y los que quieran votar en contra del único candidato lo hacen en una cabina especial en presencia de un oficial electoral, lo que es considerado bastante peligroso por algunos, por lo que muchos no usan esta opción de voto.
Por su parte, el gobierno de Corea del Norte consta de 3 poderes, el administrativo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, estos 3 poderes no son independientes entre sí, sino que todas las ramas están bajo la dirección política exclusiva del Partido de los Trabajadores de Corea. El líder de la nación debe trabajar a través de varios agentes y sus instituciones, quienes tienen el poder de retrasar, modificar o incluso resistir las órdenes del líder. Asimismo, el gobierno también está conformado por la Asamblea Popular Suprema y el primer ministro, quien a su vez nombra 3 viceprimeros ministros y los ministros del gobierno, formando así el gabinete que constituye el poder ejecutivo en este país. Al primer ministro se le considera la segunda persona más poderosa de Corea del Norte. Por su parte, el poder legislativo está en manos de la Asamblea Popular Suprema Unicameral. Esta consta de 687 miembros que son elegidos cada 5 años por sufragio universal, aunque estas elecciones son descritas por algunos observadores externos como falsas. Y el Poder Judicial de Corea del Norte está encabezado por el Tribunal Central, el cual consta de un presidente del Tribunal Supremo y 2 asesores del pueblo. Y todos los tribunales de Corea del Norte tienen la misma composición que el Tribunal Central. Sin embargo, organizaciones como Freedom House afirman que Corea del Norte no tiene un poder judicial independiente y no reconoce los derechos individuales. Y como ya se mencionó, el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo es la ideología oficial de Corea del Norte y del Partido de los Trabajadores, siendo así la piedra angular de los trabajos del partido y las operaciones gubernamentales. Por su parte, la ideología Juche, que es parte del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo junto con la política Songun, es visto por la línea oficial de Corea del Norte como una encarnación de la sabiduría de Kim Il-sung, una expresión de su liderazgo y una idea que proporciona una respuesta completa a cualquier interrogante que surja en la lucha por la liberación nacional. Los principios fundamentales de la ideología Juche son la autosuficiencia económica, la autosuficiencia militar y una política exterior independiente. Esta ideología se dice que proporciona a los norcoreanos las bases para su austeridad espartana, su sacrificio y la disciplina exigida por el partido. Desde la fundación de Corea del Norte, el liderazgo supremo de la nación se ha mantenido dentro de la familia Kim, que en Corea del Norte se conoce como el linaje del monte Paeptu, y según el artículo 10 de los 10 principios fundamentales del Partido de los Trabajadores de Corea, el partido y la revolución deben ser llevados eternamente por el linaje del monte Paeptu, por lo que el culto a Kim Il-sung ha sido crucial para legitimar la sucesión hereditaria de la familia, y esto se logra en gran parte gracias al control sobre muchos aspectos de la cultura de la nación. Continuando con las relaciones exteriores, como resultado de su aislamiento, a veces se conoce a Corea del Norte como el reino ermitaño. Inicialmente Corea del Norte tenía vínculos diplomáticos solo con países comunistas, pero desde la década de 1960 y 1970 se siguió una política exterior independiente y se estableció relaciones con muchos países en desarrollo, uniéndose la nación al movimiento de países no alineados. Y luego, posterior a la década de 1990, luego del colapso soviético, Corea del Norte buscó construir relaciones con países desarrollados de libre mercado. El país se unió a la ONU en 1991 y a partir de 2015 se cree que Corea del Norte tenía relaciones diplomáticas con 166 países y tenía embajadas en 47 países, pero el país disfruta de una relación mucho más cercana con China, aunque a veces ha habido tensiones debido al programa nuclear de Corea del Norte. Además, tiene fuertes lazos con varios países del sudeste asiático, pero su relación con los Estados Unidos siempre ha sido tensa por su programa nuclear. Incluso los Estados Unidos han designado a este país como un patrocinador estatal del terrorismo. Pero ya en 2018 Corea del Norte inició negociaciones con Corea del Sur y Estados Unidos en la zona desmilitarizada de Corea. Siguiendo con las Fuerzas Armadas, se estima que las Fuerzas Armadas de Corea del Norte comprenden 1.280.000 tropas activas y 6,3 millones de reserva y paramilitares, lo que convierte a las Fuerzas Armadas de Corea del Norte en una de las instituciones militares más grandes del mundo, tal vez la cuarta mayor fuerza militar luego de China, India y Estados Unidos. Se estima que aproximadamente 1 de cada 25 ciudadanos en este país es un soldado alistado. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte se dividen en
5 ramas: la Fuerza Terrestre, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Operaciones Especiales y la Fuerza de Cohetes. Y el mando de estas fuerzas recae tanto en la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea como en la Comisión de Asuntos Estatales Independiente que controla el Ministerio de las Fuerzas Armadas del Pueblo. Corea del Norte es un estado con armas nucleares, aunque la naturaleza y la fuerza de su arsenal son inciertas, y según Corea del Sur, sus vecinos del norte también poseen un arsenal de armas químicas, así como la capacidad de cultivar y producir armas biológicas. Por todo esto, la venta de armas a Corea del Norte por parte de otros estados está prohibida, y según informes del 2015, Corea del Norte tiene empleadas a más de 6.000 personas en seguridad informática. Se dice que estos han realizado importantes hackeos y bloqueos de satélites, y gran parte del equipo usado por las Fuerzas Armadas de Corea del Norte está diseñado y fabricado por la industria de defensa nacional. Esta industria es capaz de producir una gama completa de armas, vehículos, tanques, aviones y submarinos. Y según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gasto militar de Corea del Norte promedió el 23% de su PIB entre 2004 y 2014, considerado este como el porcentaje más alto del mundo. Continuando con los derechos humanos, lamentablemente se dice que Corea del Norte tiene el peor historial de derechos humanos del mundo, y según conclusiones de la ONU, la gravedad, la escala y la naturaleza de estas violaciones revelan un estado que no tiene ningún paralelo en el mundo contemporáneo. Por su parte, Human Rights Watch se ha referido a los norcoreanos como algunas de las personas más brutalizadas del mundo debido a las severas restricciones impuestas a sus libertades políticas y económicas. La población de Corea del Norte está estrictamente controlada por el Estado y todos los aspectos de la vida diaria están subordinados a la planificación estatal y al partido. Los norcoreanos no tienen elección en los trabajos en los que trabajan y no son libres de cambiar de trabajo a voluntad. Además, existen severas restricciones a la libertad de asociación, expresión y movimiento. La detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos tienen como resultado la muerte y la ejecución. Asimismo, sobre la base de imágenes de satélite y testimonios de desertores, se estima que 200.000 prisioneros están recluidos en 6 grandes campos de prisioneros políticos, donde se les obliga a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud. Por todo esto y más, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas acusó a Corea del Norte de crímenes contra la humanidad. Pese a todo esto, el gobierno de Corea del Norte rechaza las denuncias de abusos contra los derechos humanos, llamándolas una campaña de desprestigio y un truco de derechos humanos dirigido a un cambio de gobierno. Incluso en un informe de 2014 a la ONU, Corea del Norte desestimó las acusaciones de atrocidades como rumores salvajes. El gobierno, sin embargo, admitió algunos problemas de derechos humanos relacionados con las condiciones de vida y afirmó que está trabajando para mejorarlos. Y finalmente, en términos administrativos, las divisiones administrativas de Corea del Norte están organizadas en niveles jerárquicos. En el nivel más alto se encuentran 9 provincias y 4 municipios especiales. Las divisiones de segundo nivel son las ciudades, condados y distritos, y las de tercer nivel corresponden a pueblos, barrios y distritos de trabajadores. Este sistema fue implementado por Kim Il-sung en 1952 como parte de una reestructuración masiva del gobierno local. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.